Buenas noches con todos a los que nos acompañan el día de hoy en esta última edición de los InfoPUC Live de este año 2020. El tema que hoy nos convoca a realizar este evento es hablar sobre el uso de las principales funciones y de la herramienta Power BI. Como sabemos, la información es un activo muy importante para todas las empresas. Sin embargo, esta debe ser visualmente resumida y entendible para todos los miembros de la organización. En ese sentido, InfoPUC ofrece una serie de cursos utilizando este programa. Estos cursos están dirigidos para estudiantes, profesionales e interesados en el análisis de datos y de la gestión de la información. Son clases en vivo y son clases presenciales que se harán a través del uso de la plataforma virtual de InfoPUC y en donde podrán tener acceso a los materiales del curso y la grabación de las clases. Así también, al finalizar el curso y al aprobar cumpliendo todas las actividades, podrán obtener un certificado digital a nombre de la Universidad Católica, la cual podrán adjuntar a su CV y potenciar su perfil profesional. Sin más preámbulos, me gustaría presentar a nuestro ponente el día de hoy, el profesor del curso de Power BI, el profesor especialista Hugo Rodríguez. Le damos el pase, profesor. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, les doy la bienvenida a todos nuevamente. Buenas noches. Me gustaría confirmar si me pueden escuchar adecuadamente. Sí se le escucha, profesor, muy claro. Muchas gracias. Bien, y no voy a encender la cámara para no perjudicar el tema de la conexión. A veces se complica a esta hora. Y como lo ha dicho en la presentación de InfoPUC, y esta herramienta de Power BI es una de las más importantes en la actualidad. Es una herramienta de inteligencia de negocios que permite centralizar toda la información a través de sus procesos de captura, carga de datos, transformación y visualización de estos datos en gráficos para analizarlos y para finalmente convertirlos en indicadores o tableros de control que las áreas de las compañías de diversos rubros la pueden utilizar. Siempre para apoyarse en tomar decisiones más informadas. En el caso de InfoPUC, como detallaré en un momento, tenemos este curso dividido en dos partes, ¿correcto? Entonces, aquí voy a iniciar con la presentación que estamos compartiendo. Como ya se había mencionado, este curso está dirigido a todas aquellas personas interesadas en la analítica de datos y gestión de la información. El curso se dictará en formato remoto, apoyados en la plataforma virtual de InfoPUC. Este es el certificado que mencionamos. Cuando se finalice el curso y se haya aprobado, al finalizar el curso y cuando se haya aprobado la Universidad Católica le entrega un certificado de aprobación, un certificado de que ha terminado el curso correctamente. Bien. Antes de empezar con el contenido de lo que nos trae este InfoPUC Live, le menciono, me presento rápidamente. Yo soy ingeniero de sistemas, también egresado de la Universidad Católica. Tengo mucha experiencia implementando soluciones de inteligencia de negocios. Ya tengo más de 15 años en empresas de diversos rubros, ¿no? La inteligencia de negocios es una disciplina del área de sistemas, dentro del área de sistemas principalmente, que combina estrategias y herramientas para finalmente analizar y dejar la información lista para todas las áreas usuarias. Actualmente trabajo en una consultora denominada Fractal y lidero un equipo de servicios de inteligencia de negocios. Bien. Como les mencionaba al inicio,
El Power BI es una de las principales herramientas de BI, inteligencia de negocios en la actualidad. Y en InfoPub nosotros manejamos este conocimiento y lo hemos dividido en dos partes. Tenemos un curso de iniciación para aquellas personas que recién quieran iniciar en este conocimiento de Power BI, y un curso de nivel avanzado donde entramos a mayor detalle con las funciones DAX, principalmente, y que es el tema del día de hoy. Para los que ya conocen algo de Power BI, correcto, y bueno, para los que se inician, rápidamente demostraré que esta es la forma, la arquitectura en la que se basa esta herramienta, en la cual, como mencionamos hace un momento, partimos de la carga de información a partir de fuentes de distintos tipos. Hay una transformación. Esto se hace en un módulo que se llama Power Queue. Hay una etapa de modelamiento y finalmente la visualización de esta información. Estos 4 pasos son los esenciales para crear una solución de Power BI. El primer curso, el de inicio, se visualizan todos estos pasos, todos estos temas se detallan a lo largo de las sesiones del curso. Y dentro de la visualización, de la parte de visualización, existe una temática que se llaman funciones, lenguaje DAX, que utilizan fórmulas y funciones DAX. Estas son diversas. Ahora vamos a entrar a detallar alguna de ellas. Vamos a terminar elaborando un tablero utilizando estas funciones. ¿Sí? Y esas corresponden al curso del nivel avanzado. Entonces, para ese curso es necesario que los participantes tengan conocimiento de Power BI, que ya sepan todas estas etapas que acabamos de mencionar, que repito, es carga, transformación, modelamiento y visualización de datos en esta herramienta de Power BI. Bien, entonces con ese preámbulo vamos a entrar un momento aquí a las funciones DAX. Las funciones DAX es un lenguaje de análisis de datos que no solamente se encuentra en el Power BI, también la tenemos en otra herramienta que se llama Power Pivot, y el análisis services de SQL Server, de base de datos. Entonces, este conocimiento de funciones DAX se pueden aplicar en cualquiera de estas 3 herramientas. ¿Para qué nos sirven las funciones DAX? Básicamente, para calcular medidas, columnas y tablas. ¿Sí? Medidas, columnas y tablas. Cada uno de estos objetos tiene una función determinada dentro de la elaboración de los reportes o tableros, ¿no? No es lo mismo crear una medida, no es lo mismo crear una columna, bueno, y tablas ya todos debemos de conocer que corresponde pues a un conjunto o una colección de columnas. Dentro de las funciones DAX, nosotros podemos tener, dentro del lenguaje DAX, perdón, podemos tener fórmulas y funciones. Obviamente las fórmulas puede tener más de una función, puede incluir más de una función. Aquí, en esta plantilla, hay un ejemplo de sintaxis, ¿no? Básicamente sintaxis de cómo se genera fórmulas o cómo se llaman a las funciones para la elaboración de medidas o de columnas dentro de Power BI. El concepto de medidas y columnas, repito, es muy importante. Hay que saber cuál es la diferencia entre ellos. Y eso es un conocimiento básico que se tiene que tener para poder entender esta temática. Bueno, en el primer ejemplo podemos ver una resta simple de 2 columnas, ¿no? Y que se almacena en otra. Y en el segundo ejemplo podemos visualizar una columna denominada venta, o una medida también puede ser denominada venta, y se utiliza una función de sum, ¿no? Que suma. En este caso está sumando
los valores que se encuentran en esta columna llamada importe, y esta columna se encuentra en esta tabla llamada tabla ventas. ¿Correcto? Entonces, esta es la sintaxis de cómo se utilizan las funciones DAX. Cuando nosotros hemos manejado Excel para hacer un comparativo, ¿correcto? Nosotros seguramente hemos utilizado algunas funciones de Excel. Por ejemplo, extraer el año de una fecha, extraer el día, sumarizar, contar, o si utilizamos funciones de cadena, extraer o convertir, o si utilizamos funciones numéricas, redondear, contar y sumar, que hemos mencionado. Las funciones en DAX son muy parecidas en sintaxis, ¿sí? Pero tienen seguramente devuelven otros resultados y tienen otros parámetros, sin lugar a dudas. Y las funciones son idénticas, o mejor dicho, se parecen a las funciones de Excel en algo importante, que por sí solas no generan mucho valor. Combinándolas diferentes funciones, nos generan resultados que nos pueden ayudar a elaborar mejores reportes. Existen muchas funciones DAX, cientos de funciones, así como en el Excel, siguiendo con ese comparativo. Y aquí yo he puesto algunas categorías. Microsoft categoriza esas funciones y les estoy dejando aquí en la parte inferior la ruta donde se encuentran todas esas funciones registradas para que las puedan revisar, luego. Y aquí yo he puesto 6 categorías importantes. Hay funciones de texto, hay funciones de fechas, funciones matemáticas, funciones de información, de filtros y de inteligencia de tiempo. Esta última de inteligencia de tiempo es una de las más importantes. Y hoy vamos a hacer un ejemplo de algunas de ellas dentro de nuestro panel que vamos a construir. Son funciones que nos permiten comparar valores versus periodos pasados o futuros, pero se usa más con periodos pasados. Por ejemplo, si hoy que estamos en diciembre de 2020, queremos comparar las ventas de diciembre de 2020 contra las ventas de diciembre de 2019, pero todos en un mismo gráfico, ¿correcto? Ahí estamos comparando las ventas con las ventas del mismo mes, pero del año anterior. O si queremos compararlo con las ventas del mes pasado, en este caso sería con las ventas de noviembre de 2020, o con las ventas del trimestre pasado. Entonces, esa variable de tiempo para las comparaciones se pueden lograr con estas funciones de inteligencia de tiempo. Bueno, dentro de las funciones de texto tenemos muy parecidas a las de Excel. Estas son entre las funciones de texto y las funciones de fechas, están las más, digamos, conocidas, las más fáciles que se pueden aprender por la similitud con Excel, y seguramente la mayoría de nosotros ya ha utilizado Excel. Tenemos las funciones de concatenación, de extracción de datos, de conversión. En las funciones de fecha, extraer año, extraer mes, extraer día, ¿sí? Las matemáticas que acabo de mencionar hace un momento, redondear, sumar, contar distinto. En las funciones de información tenemos para visualizar si un dato es en blanco o si el dato es entero. Y las funciones de filtro, estas tienen que ver más con las relaciones de las tablas, ¿sí? Para filtrar entre ellas, entre las tablas. Repito, las funciones en cada una de estas categorías son varias decenas de ellos, y acá en el curso tratamos de visualizar y de detallar la mayoría, y lo principal, que es combinarlas entre todas las funciones de las categorías para obtener algunos indicadores interesantes. Ahora en un momento seguro lo vamos a revisar. Bien, entonces vamos, ¿no? Como parte de esta temática, me voy a conectar
Voy a dejar de presentar esta parte y me voy a conectar a la herramienta de Power BI y vamos a elaborar paso a paso un reporte similar al que tenemos ahora en pantalla. Fíjese que tenemos por la parte de arriba un segmentador con los años. En este caso tenemos el año 2015 y el año 2016. Aquí en la parte izquierda tenemos 4 tarjetas que, como se puede apreciar, tienen los valores de la venta total, la ganancia, el porcentaje de ganancia y la venta del año anterior, ¿sí? En la parte del centro tenemos 2 gráficas de columnas, una que está comparando en celeste la venta del mes actual y en azul la venta del mes, pero respectivo al año anterior, ¿no? ¿Cómo es eso? Es que se está marcando 2016 y la parte celeste sería la venta de enero 2016 y la parte azul sería la venta de enero 2015, ¿correcto? Es un comparativo de ventas en el mismo mes. Y en la parte de abajo, en la columna, un gráfico también de columnas, tenemos a las ventas también por mes, fíjese, desde enero hasta diciembre, siempre del año 2016 que está seleccionado, y hemos coloreado, ¿no? Hemos formateado la gráfica con 3 colores, amarillo, verde y medio naranja, amarillo, verde y naranja, a partir de un rango de valores, ¿no? Vamos a usar acá unas funciones condicionales para, de acuerdo a determinado rango de valores, ¿no?, que las barras se coloreen de esa forma. Amarillo, verde y naranja. Todo esto lo vamos a realizar con funciones DAX. Hay algunas opciones dentro del mismo Power BI, ¿no? Power BI, que nos permiten seguramente hacer algunas de estas opciones, ¿sí? De lo que se trata es de hacer este resultado, de obtener estos resultados, pero utilizando justamente la temática de hoy, que son las funciones del lenguaje DAX, ¿correcto? Entonces, este panel, que le he denominado panel de control comercial, tiene una base de datos asociada, es una base de datos con data, bueno, ficticia, pero lo más real posible en cuanto a estructura, de una cadena de cines. Así es que ahora vamos a conectarnos a ese Power BI para proceder a realizar el reporte. ¿Me confirman, por favor, que puedan ver el reporte de Power BI? Se puede ver, profesor. Correcto. Bien, voy a agrandar acá, voy a agrandar un poco las imágenes, perdón, el reporte, para que podamos ver. Listo, ahí. Para que podamos observarlo todos. Bien. Aquí yo ya tenía este reporte, bueno, predefinido entre comillas, ¿sí? Ya tengo acá las tarjetas, ¿no?, los controles. Vamos a repasar así muy brevemente a qué nos referimos con las tarjetas, las imágenes. Primero, que la data ya ha sido cargada. Esta data estaba en Excel, ya la hemos cargado previamente. Y la solución, hablando de modelado, de relación de tablas, es todo esto que está acá. Todo esto de aquí permite relacionar la información de esta cadena de cine, de transacciones comerciales de una cadena de cine, ¿correcto? Toda la data está acá, fíjense las tablas que tenemos y la relación que acabo de mencionar.
Luego, hemos procedido a pegar aquí los respectivos objetos en blanco. Estos que están a la izquierda son objetos de tarjeta. Como usted sabe, para los que conocen algo de Power BI, cuando usted selecciona un objeto que está aquí dentro del panel, se marca en la parte del panel de visualizaciones, se marca el objeto que estamos utilizando. Entonces, para estos 4 es la tarjeta que está acá, una tarjeta simple. Para estos 2, fíjense, se marca esta que estamos utilizando, esta gráfica que es de columnas agrupadas. Y en la parte superior pues, tenemos una imagen, ¿no? Que es el logo, un título, que también es otro objeto, y en la parte de la derecha superior tenemos un objeto de segmentación de datos. Segmentación de datos. Aquí en segmentación de datos vamos a arrastrar nuestro primer campo. ¿Sí? Ese sería el campo de año. Como saben, lo puedo arrastrar acá o lo puedo llevar acá. Aquí está. Entonces, la data que manejamos en este ejemplo es data del año 2015 y data del año 2016. Luego, dentro de las tablas, en esta que estoy en este momento seleccionando, detalle operaciones, tenemos estas columnas. Tenemos la columna cantidad, código de factura, el código de tipo de producto, el costo, el importe. Vamos a trabajar con el importe. El importe corresponde pues a todas las ventas realizadas. Entonces vamos a proceder a crear nuestra primera medida. Cuando trabajamos con funciones DAX podemos crear, como vimos hace un momento, podemos crear columnas, podemos crear medidas o podemos crear una tabla. En este ejemplo vamos a crear medidas. En un momento más voy a explicar una diferencia principal entre medidas y columnas. ¿Listo? Entonces, vamos a crear una medida, nuestra primera medida, que sume estos dos campos. El campo importe, que son las ventas, y el campo costo. Y luego voy a crear otra medida que reste el importe y el costo para tener la ganancia. Finalmente, el porcentaje de la ganancia va a ser una división de la ganancia en soles sobre las ventas en soles. Todo eso con fórmulas, formulando, creando medidas, ¿correcto? Entonces, para crear una medida, es muy sencillo. Nosotros nos posicionamos aquí sobre la tabla específica y nos aparece en la parte superior las opciones para crear nueva medida, una opción de medida rápida, nueva columna o nueva tabla. En este caso voy a crear nueva medida. A esta medida le voy a denominar venta total. Como habíamos dicho, se coloca el nombre, cualquier nombre, que es el que ustedes deseen, se coloca el signo igual y a medida que voy digitando, la función que voy a utilizar me va apareciendo las que coinciden con el nombre que voy digitando, ¿no? En este caso digité SU, me van apareciendo todas estas opciones de función. En este caso voy a usar zoom. Abro paréntesis y Power BI también nos ayuda, nos va indicando que esta función zoom necesita como parámetro una columna. Y nos ayuda, también nos visualiza aquí qué columnas podemos utilizar.
o deseamos utilizar. En este caso hemos identificado, porque así les he mencionado, que las columnas que tenemos que utilizar son importe para las ventas y costo, bueno, para los costos, ¿correcto? Entonces voy a seleccionar esta directamente, detalle importe. Le damos a Enter o acá hay un check, ¿sí? Para crear la medida. Listo. Entonces, esta primera medida simple está sumarizando todos los importes, Y aquí está la medida que cuando se crea tiene este icono de calculadora. Se encuentra acá, venta total, ¿no? Fíjese un momento acá, antes de continuar con la siguiente medida, que la tabla que estamos utilizando se llama detalle OPE, ¿verdad? Detalle OPE, venta total. Entonces me voy a ir acá un momento al panel de datos, a la tabla detalle OPE, y fíjese que aquí están las columnas que nos mostraba hace un momento. Aquí está importe, aquí está costo, correcto, aquí están las cantidades, pero no se muestra la medida que hemos creado. Entonces, esa es una principal diferencia entre medida y columna. Una columna es como un Excel, si usted crea una columna, se va a mostrar acá una nueva y se va a crear con los valores asociados a cada una de estas filas. Esta tabla, por ejemplo, tiene 112.416 filas. Si yo creo una columna, voy a tener un valor para cada una de estas filas. Entonces, hay dos diferencias principales, aprovechando que hemos creado esto, entre medidas y columna. La medida no se visualiza y los valores de la medida se visualizan en tiempo de ejecución. ¿Eso qué quiere decir? En las gráficas. Mientras que las columnas sí las podemos visualizar aquí dentro del panel de datos. Eso le da una ventaja a la medida sobre la columna. La medida ocupa menos espacio y al no procesarse para toda la fila, solo para los filtros que se necesitan en la gráfica, es más rápido. ¿Correcto? Estos son detalles que tiene que tener en cuenta si es que va a decidir entre crear medida o columna. Luego, vamos a crear la siguiente medida. Ya hemos creado venta total y ahora vamos a crear la medida que se va a llamar costo total. Nueva medida. Fíjese que cuando usted hace clic a esa nueva medida, esta barra, muy parecida a una de Excel, se habilita para crearla. Zoom. Este es el campo que necesitamos. Zoom, detalle, OP, costo. Y ya tenemos a perdón, disculpen, la creé en otra tabla, aquí voy a marcarla muy rápido, la voy a eliminar para volverla a hacer. ¿Sí? No se preocupen, clic aquí, le dimos un clic y la eliminamos, no pasa nada. Eso quiere decir que podemos crear la medida en cualquier tabla, ¿sí? Pero para estar en orden, vamos a crearlas todas aquí, en esta tabla de detalle OPE. Nuevamente, nueva medida. Ahí está, ahora sí. Está procesando y se ha creado la medida costo total. Rápidamente voy a crear otra medida que se llama ganancia. Y la ganancia va a ser la resta de dos medidas que acabamos de crear. La venta total menos el costo total. Listo, ahí lo tenemos. Por último, para esta primera parte, una medida que le vamos a llamar así, porcentaje de ganancia, que es igual
Fíjese, esta función divide. Me pide numerador, denominador y un resultado alterno si es que el denominador es 0. ¿Sí? Como ya le hemos mencionado, cada vez que utilizamos una función nos habilita aquí la ayuda. En este caso vamos a dividir la ganancia que la acabamos de crear sobre la venta total y como dato alterno vamos a colocar 0. Entonces, hasta ahora hemos utilizado, fíjese, una función divide, una función sum, combinándolas, y vamos a arrastrar esos resultados acá, en nuestros respectivos paneles. Aquí va venta total. Correcto. Aquí va ganancia. Y por aquí va, vamos a colocarle porcentaje de ganancia. ¿Sí? Siguiendo nuestra plantilla que visualizamos hace un momento. Luego, lo que podemos hacer, y eso sí es muy importante, no se olvide darle formato a las medidas, a las columnas, cuando vaya a graficarla. En este caso, vamos a hacerla desde acá, ganancia, le voy a poner separador de miles y sin decimales, ¿correcto? ¿No? Si recuerda cómo se hace esa parte, hay que seleccionar cada una de las medidas, se nos habilita aquí este formato. A la hora de la creación lo hemos podido hacer, aunque se nos ha pasado. Igual aquí en la venta total, el porcentaje de la ganancia lo voy a dejar aquí en este formato de porcentaje y también sin decimales. ¿Listo? Ahora, voy a posicionarme acá y voy a crear, voy a estar graficando esta parte. Voy a mover un poquito para que se pueda ver. Y para esta gráfica de columnas, me voy a apoyar marcando aquí la venta total en valores y en el tiempo, en el eje voy a arrastrar el mes corto. Perfecto, entonces vamos a visualizar un momento. Para el 2015 tenemos esta venta, aquí ya está ordenado de enero a diciembre, y para el 2016 esta venta. Ahora, nosotros queremos comparar, queremos aquí en esta primera gráfica, tener las dos barras, la primera con la venta total, como en este caso, que es para enero 2016, fíjese el valor en la ventana emergente, 134.198. Y fíjese, para enero 2015 es 116.960. Nosotros deseamos que aquí, como lo hemos planteado, que aquí aparezcan los dos valores. Entonces tenemos que crear una medida que nos calcule el dato de la venta del mes anterior. Sí, tengo por el chat aquí algunas consultas. Al final termino esta partecita y las contesto para no salirnos del tema, ¿sí? Pero las consultas están muy buenas. Entonces voy a crear una medida para calcular las ventas del mismo mes, pero respecto al año anterior. Entonces, eso también lo puedo hacer con una función DAX. Fíjese, nuevamente me posiciono en esta tabla, detalle OP, le doy nueva medida y le voy a llamar
Un momento que está procesando. Se perdió, un momento, disculpen. Nueva medida, nuevamente, nueva medida. Así la voy a nombrar, 20 año anterior, igual. Y acá hay una función que se llama calculate. Fíjese, esta función tiene, el primer parámetro es una expresión, y a partir del segundo parámetro hacia adelante, pueden ser muchos, existe una expresión de filtrado, Entonces, en el primer parámetro que es de expresión, usted ya sabemos qué cosa es sum, voy a sumar el campo import, que es lo que hemos hecho hace un momento, ¿verdad? Y en el siguiente parámetro, que es filtro, voy a utilizar otra función, ¿no? Una función acá incluida dentro de otro. Se llama DADD. DADD. Esta función recibe 3 parámetros. El primero es un campo de fecha. Tenemos una tabla de fecha, una tabla de tiempo, que es el cronograma. Me dice el número de intervalos. Como voy a retroceder, hay que colocarle -1. Y en el intervalo le indico cuánto quiere retroceder. Fíjese que el Power BI me muestra estas opciones. Día, un mes, trimestre o año, ¿no? En nuestro caso necesitamos año. Year. Ahí está. Esta fórmula ya es un poquito más compleja, ¿verdad? Estoy combinando, fíjese, una función acá, DADD, una función de sum, y todas estas llamadas por una función calculate que calcula, ¿correcto? Entonces, hay pasos previos para llegar a entender toda esta mecánica. Esta es una función de fecha, perdón, esta es una función de inteligencia tiempo, que vimos hace un momento. Esta sum es una función de numérica, matemática, y el calculate es una función, aquí Microsoft lo coloca dentro de las funciones de tablas, ¿no? Así lo denomina. Estamos combinando 3 funciones y le voy a dar a aceptar. Esa nueva medida llamada 20 año anterior la voy a graficar acá junto a en esta gráfica que ya la teníamos realizada. Y acá voy a parar para responder justo las 2 preguntas que me acaban de hacer por el chat porque tienen bastante que ver con esto. 20 año anterior, lo arrastro. Entonces, vamos a explicar acá un momento. ¿Sí? Fíjese la barra celeste, 134.198. ¿Eso qué quiere decir? Venta total, o sea, de este mes, enero 2016. Y el azul es 116.960, ¿correcto? 116.960. Eso es enero 2015. ¿Cómo sé que es enero 2015? Porque aquí hace un momento lo verifiqué. Fíjese, para enero 2015 tengo ese valor, 116.960. Entonces, con estas funciones, lo que hemos tratado de hacer es, en un solo panel, visualizar el año actual, que es 2016, que está seleccionado acá, versus el año anterior, con esa función compleja que acabamos de mostrar hace un momento. Y para cerrar esta partecita, vamos a colocar en esta tarjeta la venta del año anterior. Aquí. Separar de miles y no se olvide de colocarle un formato adecuado. ¿Esto cómo se lee? Fíjese, la venta de todo el 2016 es 1.534.813. La ganancia es este valor, 859.202, en porcentaje 56. Y la venta del año anterior es 986.264 soles. Eso quiere decir que esta es la venta del 2015, ¿no? Porque estoy en el 2016, seleccionando 2016 y este es su comparativo de la venta del año anterior. Entonces, esa fórmula
nos ha ayudado para tener estos datos, y también acá mes a mes. Si usted suma todos los celestitos, le va a dar este de acá, y si suma todos los azules, le va a dar este de acá. Ahora, antes de pasar a la siguiente gráfica, que es más de formato, pero también con funciones DAX, voy a responder a la consulta de Frank, que me indica, ¿todos esos campos son prediseñados por default? No. No, Frank, los campos, si te refieres a los colores, al borde, a todo eso, es una propiedad cuando seleccionas la gráfica. Las propiedades las puedes modificar acá, aquí. Como no es lo mismo, pero es lo más parecido que tenemos, a cuando das formato a una gráfica de Excel, si quieres elegir los colores, si quieres que tenga borde, el título, centrado, negrita, todo eso va acá. Todo eso, fíjese, lo selecciona acá. Pero eso es visualización de datos, ¿no? Es un, digamos, conocimiento previo que tenemos que tener, ¿no? Armar todo ese formato, digamos así, todo ese diseño, toma algunos minutos, ¿no? Y yo ya lo tenía predefinido para agilizar justamente el ejemplo. La consulta de Hansel, ¿cómo relaciona el orden de cada mes? De ahí, Hansel, ¿nos puedes detallar un poquito mejor la consulta? No sé si te refieres a por cómo nos salió ordenado acá el tema de la fecha, el tema de los meses, ¿no? También yo ya tengo una tabla predefinida, ¿no? Que ya estaba cargada, que es la tabla de tiempo. Ya está toda la tabla de tiempo acá. Voy a entrar un momento para mostrárselas aquí. Aquí está toda la tabla de tiempo, ¿no? Que si somos estrictos, fíjese, la tabla de tiempo también la he creado con una función DAX. La función DAX es calendar. Y si me posiciono en cada una de las columnas, el año lo he creado con una función DAX que se llama year, el mes, una función mon, y así sucesivamente. ¿Correcto? Es una tabla que yo he creado, que ya hemos cargado, y que finalmente la terminamos relacionando acá. Entonces, no se olvide de los pasos que hemos mencionado en la presentación inicial. Para construir un reporte de BI o un tablero, usted tiene que hacer 4 pasos. Primero, conectarse a una fuente. Las fuentes son diversas. Power BI soporta la mayoría de fuentes. Puede ser archivo de texto, Excel, base de datos Access, SQL Server, Oracle, base de datos en la nube, Azure, todo, páginas web, múltiples fuentes. Ese es el paso 1. Paso 2, transformar. Es un módulo que está acá en esta opción. Transformar datos. Si yo me voy acá, voy a habilitar un módulo que se llama Power Queue, donde transformamos, limpiamos datos. Tercer paso, modelado, que es este de acá. Esto. Y cuarto paso, visualización. Dentro de la visualización está el mundo de las funciones DAX. Como usted está viendo, estamos elaborando, creando medidas que son muy parecidas a las columnas, entre comillas, muy parecidas. Ya hemos hablado un poquito de cuáles son las principales diferencias. Y a partir de eso, elaborar ciertos cálculos que nos van a ayudar a tener un mejor visualizador, ¿no? Aquí justamente hemos hecho un par de cálculos interesantes para sacar el porcentaje y las ventas del año anterior. ¿Correcto? Entonces, esa parte va ahí, esa parte tiene que seguir ese orden, y por eso, insisto, InfoPub, ¿no?, con ese conocimiento divide los cursos en 2. Para iniciantes, que tienen que saber Power BI desde cero, y los que ya conocen Power BI, el avanzado, donde ya solo el 90% del curso es para estudiar las funciones DAX. ¿Correcto? Entonces, como última gráfica de nuestro ejemplo de hoy, vamos a crear acá unos ejemplos, una funcionalidad más de formateo, ¿no?
Por ejemplo, ya tenemos aquí, simplemente fíjese, voy a arrastrar. Sí, también me están preguntando cómo hemos generado todas estas columnas, ¿no? Les repito que ha sido previamente generadas. En el eje, estoy colocando acá el dato de mes corto, y voy a jalar la venta total. Aquí en valores. ¿Sí? Este celeste, muy parecido al de arriba, es idéntica en realidad, porque son los mismos valores. ¿Sí? ¿Por qué acá aparecen los números y acá arriba no? Es porque yo he habilitado una opción, ¿correcto? Insisto, eso es parte de los conocimientos de diseño, de visualización que se tienen que tener. Y acá lo que vamos a utilizar funciones DAF para pintar en rojo, si no llegamos a 100.000, de 100.000 a 150.000 en amarillo y de 150.000 en adelante en verde. Eso es todo lo que vamos a realizar, como un formateo de celda en Excel, ¿no? Si lo quieren colocar así en paralelo, si quiere hacer una comparación. Entonces voy a crear una nueva medida acá mismo, que se llame, le voy a llamar color rango. Está procesando. Voy a utilizar esta función que se llama switch. Voy a hacer true, fíjese true. True es una función también de DAG que te devuelve verdadero. Y voy a utilizar la medida que ya acabamos de crear, venta total. Venta total. Venta total. Aquí van las condiciones. Si venta total es mayor que 150.000, le voy a devolver verde. Lo puedo poner así, en inglés, el color. O también en su número hexadecimal. Ahorita le voy a explicar cómo se saca el número hexadecimal de un color. Si la venta total es mayor o igual a 100.000. Y finalmente, si la venta total es mayor o igual a 0, digamos, o por default, vamos a colocarle mayor o igual a 0, mayor a 0, sí. Red. Esta forma nos permite generar. Bien, hemos hecho color rango. Ya hemos creado, aquí está la medida, fíjese, ya se ha creado. Y acá, fíjese aquí, ya se hizo automáticamente porque ya lo tenía mapeado acá. Fíjese, vamos a ver acá. Colores de datos. Voy a borrarlo para hacerlo de cero. Todo está en celeste, pero acá hay un botoncito que dice función, aperturo eso, y acá puedo hacer como escala de colores, por regla o por valor de campo. Busco el campo que he creado, que se llama color rango, y le doy a aceptar. Y ya formateo las barras, ¿no? Entonces tenemos dos aplicaciones que hemos revisado hoy. Podemos darle formatos o podemos dar aquí comparativos. Entonces,
Listo. Esto es un, digamos, un pincelazo de todas las cosas que se pueden hacer con las funciones DAX en reportes de Power BI. No sé si tienen algunas consultas, a ver que se las puedan hacer al moderador, y hay algunas acá que tengo en el chat. Voy consultando las del chat o pueden estar escribiendo. Tengo una consulta de Frank que me dice si se puede interpretar datos en base a ubicación, como la actividad de sismos en todo el Perú por latitud y longitud. Y no hay mucha precisión con el Power Map. Bueno, esto es otro tema, Fran, pero igual te lo vamos a responder. El Power BI tiene 5 años. En agosto de este año ha cumplido 5 años de su lanzamiento. Y el Power BI nació justamente, es una herramienta de Microsoft, y nació con la unificación de varias herramientas que tenía Microsoft separadas. ¿Correcto? Estas herramientas, algunas de ellas se podían habilitar como complementos del Excel. Y una de esas herramientas justamente es Power Map. Entonces, el Power BI, dentro de las herramientas que he unificado, se encuentran el Power Query, que es para la transformación de datos. Está el Power Map para las gráficas, ¿sí? Y dentro de Power BI, ¿no? A partir de lo que te he mencionado, aquí fíjese en el panel de visualizaciones, tiene 2 objetos gráficos, ¿correcto? Y sí, utilizan latitud y longitud. Si no se utiliza latitud y longitud, no sale muy preciso. Si utilizas nombre de ciudades, nombre de distritos, hay cierto sesgo, cierto error, ¿correcto? Por ejemplo, yo hace poco hice un mapa con las regiones, y estaba haciendo pues las regiones del Perú, y puse Amazonas, así el nombre completo, Amazonas, y la gráfica se fue hasta Brasil. ¿Qué sucede? Que en Brasil también hay una ciudad, una provincia que se llama Amazonas. Entonces me graficaba el Amazonas de Brasil, ¿correcto? Y La Libertad, que nuestro departamento queda al norte del país, lo graficaba en América Central. Entonces hay una ciudad ahí en América Central que también se llama La Libertad, y lo graficaba hacia allí. Entonces hay cierto problemas, digamos. Pero si usted coloca la latitud y la longitud, eso sí lo pinta preciso, estos de acá. Eso no es un DAX, no tiene nada que ver con DAX, es parte de la visualización de los datos. Espero que te sirva esta respuesta. Gracias, Frank. Listo, no sé si tienen alguna otra consulta sobre esto, sobre los cursos. Si no hay otra consulta, profesor, bueno, en primer lugar agradecerle por la exposición, recordarles a todas las personas que están conectadas de que esta sesión está siendo grabada y se les va a enviar a todas aquellas personas que se han registrado, tanto como los materiales que han sido presentados hoy. A los que no se han registrado, les voy a mandar el enlace para que pongan su correo electrónico y puedan acceder. Se les va a enviar un correo con el agradecimiento por haber asistido el día, por estar el día de hoy presentes, conectados. Y si tienen alguna consulta, igual los estamos leyendo. Recordarles que el próximo año, el 2021, Infopuc va a lanzar una serie de cursos enfocados precisamente al análisis de datos, tanto con la herramienta Power BI, desde el nivel básico hasta el nivel avanzado. Entonces, los invitamos a que nos puedan visitar a nuestra página web y enterarse y escoger el horario que más se le acomode. Si tienen alguna consulta, chicos, pueden escribirla. Si no, daríamos por finalizado la sesión del día de hoy, agradeciendo nuevamente al profesor por su tiempo y desearles a todos que tengan un excelente cierre de año y unas felices fiestas. Sí, correcto, Rodrigo. Yo también hago extensivo este saludo, que todos pasen felices fiestas. Muchas gracias a todos por la atención, muchas gracias por estar conectados y por sus consultas, ¿no?
Hasta luego, hasta pronto. Muchísimas gracias, hasta luego.